Lleva como título El regreso de nuestro Señor. El regreso de nuestro Señor. Yo no sé si usted ha sentido más que nunca que el regreso de Cristo Jesús está más cerca. Está a las puertas, según podemos estar viendo las situaciones y las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Yo por lo menos he podido sentir en estos meses que eso está más cerca desde cuando mis padres empezaron a decirme que Cristo Jesús regresaba por segunda vez. He podido ver que es una realidad porque cuando vamos a la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habla del segundo regreso de Cristo Jesús. Y Dios fue muy sabio en dejarnos saber que en algún momento dado eso iba a pasar y en qué momento nosotros podemos sentir que será más preciso el advenimiento de Cristo Jesús. Y según nosotros podemos escuchar y quizás imaginarnos el estar allí con Jesús cuando Él hablaba a la multitud y cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y Él dijo, cuando vean, ¿verdad?, a los falsos profetas, a los falsos cristos, muchos vendrán en su nombre, dijo él aún, vendrán terremotos, verán rumores de guerra, y todas esas cosas las estamos viendo hoy, aun cuando Jesús mencionó en algún momento dado que sería como en los días de Noé, y aún como Sodoma y Gomorra. Y en la palabra de Dios, nosotros encontramos esta doctrina de una forma marcada y poderosa. Porque esta no es exclusiva del Nuevo Testamento, la segunda venida de Cristo Jesús. Se expresa tanto en el Antiguo Testamento y es importante que nosotros podamos mirar esos versículos y ese venimiento de nuestro amante Salvador, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que está muy cerca, que va a suceder. Y es interesante, usted puede ir al libro de Apocalipsis capítulo 22 y podemos ir allí un minutito. Apocalipsis capítulo 22, usted va a encontrar que cuando se está dando el mensaje y concluyendo con el mensaje al apóstol Juan, Jesús menciona en 3 ocasiones que Él viene pronto. O sea, dejándonos saber que el advenimiento de Cristo Jesús sí será pronto, que ha de suceder en un abrir y cerrar de ojos, que ha de suceder en un momento en que nosotros no lo esperamos, que va a suceder como le pasó a las 10 vírgenes. 5 estuvieron con aceite en sus lámparas, 5 pensaban que tenían suficiente aceite en sus lámparas, y cuando llegó la realidad se encontraron que no lo tenían, dejándonos saber que la preparación para la segunda venida de Cristo debe ser constante. No debe ser solamente cuando yo empiece a ver las señales, no debe ser solamente cuando yo entienda que una señal me está diciendo que Él viene, sino que debe ser que diariamente yo viva esperando el segundo regreso de Cristo Jesús. Porque no debe pasar como ha pasado en la antigüedad, que pasa un gran evento y las personas entonces dicen, aquí viene Jesucristo. Ahora las próximas señales serán rápidas y deciden entonces hacer una búsqueda, pero cuando hacen la búsqueda y ven que nada ha surgido, entonces, ¿qué pasa nuevamente? Se alejan o no se preocupan más por la segunda venida de Cristo Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 22, por ejemplo, dice el versículo 7, vengo pronto. Dichoso el que hace caso. Escuche bien ahora lo que dice. Dichoso el que hace ¿qué? Caso. ¿De qué mensaje? Del mensaje profético que está escrito en este libro. ¿Y qué nos dice el mensaje profético que está escrito en este libro? Nos habla de todos los eventos de la historia que han surgido, que están sucediendo y todos los eventos que han de suceder. Significa que dentro, debo decir, del libro de Apocalipsis hay un mapa que nos deja saber por el camino que andamos y cuánto tiempo nos quedará para concluir ese camino.
Y gloria a Dios por eso. También nos dice el versículo 12, sí, sí, está una afirmación. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Sí vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, por eso usted la ve un poquito diferente. Y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho, según fuera su obra. Según fuera su obra. Así que Dios no solamente nos está diciendo que Él viene, sino que Él viene a recompensarnos. ¿Y cuál es la recompensa que usted desea? ¿Usted ha meditado en eso? ¿Cuál es la recompensa que usted desea cuando Jesús regrese por segunda vez? La vida eterna. De eso se trata. De volver al Edén. De poder disfrutar de aquello que no hemos podido disfrutar porque nosotros hemos nacido en un mundo de pecado. Pero Dios nos quiere llevar a un mundo eterno sin pecado. Y Él vendrá a restablecer su reino en esta tierra. Y también dice el versículo 20 del capítulo 22. Dice allí, el que da testimonio de estas cosas, dice, ¿qué dice allí? Ciertamente, vengo como en breve. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo es que viene Cristo Jesús? En breve. Amén. Así sea. Entonces, ¿cómo declara el versículo al terminar? Ven, Señor Jesús. Significa entonces que habrá un día de juicio. Significa, y así lo leímos en los versículos que se presentaron, de que habrá un día de juicio y que cada uno recibirá según sus obras. La lectura bíblica decía en el Salmo 96:13, cantad delante del Señor, y esta es la nueva versión internacional, que ya viene ya para juzgar la tierra y juzgará el mundo con justicia. ¿Cómo lo va a hacer? Con justicia. Y a los pueblos con fidelidad. Con fidelidad. Así que generalmente se presenta la venida de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, que fueron los versículos que hemos leído, pero también se presenta en el Antiguo Testamento. Y hay otros salmos, por ejemplo, el salmo que dice, aunque se traspasen los montes al fondo del mar. ¿Cuál salmo es ese? 46. Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego dice, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Usted sabe a qué momento se está refiriendo ese versículo? En la venida de Cristo Jesús, que habrá un gran terremoto. Y en ese momento de la segunda venida de Cristo Jesús se nos está diciendo que aún en ese momento, que será terrible para otros, pero para nosotros será glorioso, Cristo Jesús demostrará que Él es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio, y que nos recompensará con su gran poder y gloria. Miren cómo dice Sofonías capítulo 2, versículo 2. Vamos allá, Sofonías capítulo 2, versículo 2. Sofonías capítulo 2, versículo 2. ¿Quién me lo puede leer, por favor? 2:2. Así que el día del furor de la ira de Jehová
vendrá sobre nosotros. ¿Y qué día es? Un día de destrucción, de tristeza y confusión. Sin embargo, lo que nos está diciendo es que el evento de la segunda venida de Cristo Jesús vendrá y es real. Y déjenme decirle, será de destrucción para aquellos que creen en Cristo Jesús y que han seguido sus pasos y que han aceptado sus sacrificios. No será un día de destrucción. ¿Será un día de ira? No, para nosotros no. Si usted confía en Dios, usted no tendrá que preocuparse de la ira de Jehová, porque usted va a recibir la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Será de tristeza y confusión para usted? No, no será de tristeza y confusión, porque también hay otros versículos que dicen gozaos, porque cuando veamos a Jesús venir en gloria, qué gozo debe traernos eso a nuestro corazón. Ver que ya se acabará el problema, se acabará la tribulación, se acabará la muerte, se acabará el pecado, se acabará la enfermedad. ¿Qué más podemos pedir? Y para eso el Señor nos está pidiendo que nos estemos preparando para encontrarnos con nuestro Señor. Daniel capítulo 12, versículo 1 y Sofonías capítulo 2, versículo 3 nos dicen que es un día de liberación y recompensa. Y ese día de liberación y recompensa será para aquellos que están escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Para quiénes estará escrito? ¿Para quiénes será ese día? Para los que están escritos en el libro de la vida. Su nombre debe estar allí. ¿Cómo es que usted se asegura que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Yendo a Cristo Jesús cada día, humillándose ante Él, arrepintiéndose de sus pecados. Y la sangre de Cristo Jesús nos asegura que nuestro nombre permanecerá en el libro de la vida. También nos dice la palabra de Dios en Daniel 2:35, hablando acerca de la estatua. ¿Se acuerdan del sueño de la estatua? Aquella estatua que estaba dividida en metales. Y por último el rey ve que viene una piedra no formada de mano. Y dice que esa piedra hirió a la imagen y fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos allá, Daniel 2:35. Dice allí, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se las llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué es lo que identifica a esa gran piedra? Dándole a los pies a aquella estatua. ¿Qué usted entendió por ese sueño que tuvo y esa revelación que tuvo Daniel del sueño? Que representa la segunda venida de Cristo Jesús. Ya los reinos no existirán más, sino el que será establecido será el reino de Dios y será establecido para siempre. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, según lo que podemos ver en esta visión, en este sueño, ¿quedará algo en esta tierra? En la segunda venida de Cristo Jesús, ¿quedará algo sobre esta tierra? Todo será destruido, hermano querido. Lamentablemente, el único que quedará sobre esta tierra, según nos dice Apocalipsis 20, y será por un tiempo, es Satanás y sus ángeles. Dice Apocalipsis capítulo 20 que ve a un ángel descender del cielo y ata a Satanás ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. No habla de que quedarán personas, ¿verdad? Como se ha enseñado, de que estarán buscando qué pasó con su familiar o qué pasó con su ser querido que ya no está, que ahora tendrá un momento de arrepentimiento, tendrá unos años de reflexión. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora es que nosotros tenemos que arreglar nuestras vidas con Dios. Mientras tengamos alguien que interceda por nosotros
Y eso es lo que usted debe entender diariamente. Al acercarse a Cristo Jesús, usted debe entender que con Él usted puede asegurar la eternidad, no solamente para usted, sino también para sus seres queridos. Y la atención que debemos estar dándole a la segunda venida de Cristo Jesús es sumamente importante. Como ministro puedo sentirme preocupado al ver que no existe quizás la preocupación que debe existir sobre la segunda venida de Cristo Jesús. Si pudiéramos enfocarnos más en la segunda venida de Cristo Jesús, quizás la iglesia estuviera más ocupada. Quizás como individuo estaríamos más ocupados. No es en el trabajo, no en las cosas del diario vivir, sino en la predicación y en la ganancia de almas para Cristo. Y en nuestra preparación individual, que es tan necesaria para poder cumplir el deseo de estar en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Qué nos dice Tito 2:13? Nosotros estamos aguardando una esperanza y Tito 2:13 nos dice algo especial allí. Y es lo que debemos estar haciendo ahora, aguardando la esperanza bienaventurada. Es esa esperanza bienaventurada para nosotros. ¿Cómo te llena de gozo esa esperanza, esa promesa? ¿Te has sentado a meditar en la promesa que Dios nos ha dado? ¿Te has sentado a mirar y a imaginarte aquello que te espera? Porque usualmente cuando un niño se le dice que va a ir a algún lugar o va a ver a su familiar por primera vez o a su primo o va a ir a un parque de diversión, ¿qué hace ese niño antes de llegar al parque? Ya se ha imaginado todo lo que va a hacer. Y todos los días está hablando de eso que ha de suceder, de acontecer. Y prácticamente está durmiéndose hablando de lo que va a pasar y de lo que va a hacer. Y en algunos casos, como pasó con mis hijos, no durmieron toda la noche. Y significa que por ende que tampoco nosotros dormimos, porque nos mantuvieron despiertos, emocionados de que esa mañana siguiente iban a encontrarse con sus primos allá en Kentucky. ¿Y será que nos pasa lo mismo a nosotros con respecto a la segunda venida de Cristo Jesús? O quizás ya esa esperanza bienaventurada no florece en nuestros corazones. Pues amigo, yo quiero decirte que debe estar esa llama avivada en tu corazón, porque la promesa de Dios es real. Dice el versículo concluyendo con él, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. ¿Cómo será la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Alabado sea su nombre. Ese evento será glorioso. Y aquellos que quizás están pensando que nosotros surgimos del azar, no están meditando ni pensando en la segunda venida de Cristo Jesús porque no creen en Dios. Pero tú y yo creemos en ese Dios. Creemos que Él vino, que Él murió y resucitó. Creemos que Él prometió regresar. Y tenemos evidencias bíblicas e históricas que nos dicen que eso sí se cumplió y que como Él cumplió con su primera promesa, también cumplirá con su segunda promesa, que es la venida de Cristo Jesús. La Biblia nos dice que Él mismo nos creó y que Él mismo murió por nosotros. Y qué glorioso que Él mismo vendrá por nosotros. Y cuando nosotros miramos de la manera en que Jesús viene, nosotros podemos sentirnos felices de eso. Porque hay eventos que van a ver a Jesús y van a hablarnos de cómo Jesús vendrá. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, Lucas 21:27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y con ¿qué más? Y gloria. ¡Wow!
significa que el que está en Japón no podrá ver a Cristo Jesús venir. Lo va a ver. El que está en el Polo Norte tampoco. El científico que está allí va a tener que mirar hacia el cielo y ver que ahí viene el Hijo de Dios. Miren, por ejemplo, lo que dice Mateo 24:30. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre. ¿Cuántos lo van a ver? Todas las tribus de la tierra. Primera Tesalonicenses 4:16 nos dice, más glorioso todavía, que el Señor descenderá con voz de mando y sonido de trompeta. ¿Será silencioso ese evento? No, mi hermano, no. Dios no tiene que avergonzarse de venir a buscar a sus hijos. Él viene a buscar a pecadores arrepentidos y por los cuales Él murió. Y no va a pasar como a veces nos pasaba. Yo recuerdo que cuando iba a buscar a mis hijos a la escuela, que yo me sentía bien feliz de buscarlo, ¿verdad? Me sentía orgulloso de que ya estaban a la edad de estar en la escuela. Al principio yo los llamaba, ¡hey, fulano, estoy aquí! Y venían cogiendo donde mí, emocionados porque papi había llegado a buscarlo. Pero según pasaba el tiempo y llegaron a la adolescencia, ¿qué usted cree que pasaba? Papi, por favor, no me grite así frente a los muchachos. Pero debo decirle que me siento orgulloso de mis hijos porque no importando cuántos estuvieran allí, si yo me acercaba, ellos se inclinaban a darme un beso, porque Jimito es más alto que yo, y me daba el beso y el abrazo. Pero hay algunos muchachos que uno le mencionaba, ¿verdad? Mira, fulano, estoy aquí. O darle un beso, no, papi, aquí frente a los muchachos, no haga eso. Pero Dios no. Y nosotros tampoco nos sentimos avergonzados, porque si nosotros nos sentimos avergonzados de Jesucristo, ¿qué dice Jesucristo? Que también se sentirá avergonzado de presentarnos ante el Padre. Pero Él no se avergüenza de nosotros. Se siente muy orgulloso, porque nosotros hemos aceptado la verdad que Él ha presentado en su palabra. Y cuando Él descienda, va a ser con voz de mando, con trompeta de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con Jesús en el aire. Gloria a Dios por eso. Hermano, y en tu dificultad, en tu prueba, en tu preocupación, en tu desánimo, debes mirar la promesa de la segunda venida de Cristo Jesús. Porque así lo dice Tito, así lo dice el libro de Tito, que es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mateo 26:24 dice que se le verá en las nubes. Qué interesante será eso. Y las nubes se entiende que será los ángeles que estarán con él descendiendo del cielo, como pasó cuando ascendió al cielo. Será poderoso ese evento. Y dice Apocalipsis 1:7 que ¿cuántos ojos lo van a ver? ¿Cuántos ojos lo van a ver? ¿Quién dice eso? La Biblia dice eso. La palabra de Dios. Y dice 2 Tesalonicenses 1:7-10, pero simplemente voy a leer una porción que dice, será glorificado en sus santos y excluirá de su presencia a los impíos. Va a haber una división, dos grupos. Y un grupo estará a la izquierda y otro estará a la derecha. ¿Quiénes estarán a la izquierda? Los cabritos. Y a la derecha, los corderos. Y gloria a Dios porque Dios nos ha llamado y nos sostiene con su diestra victoriosa, que es su derecha. Y seremos vestidos de inmortalidad, hermano querido. Usted sabrá lo que es eso. Usted podrá entender un poquito al estudiar la palabra de Dios que nosotros seremos vestidos de inmortalidad. Eso es lo que menciona Pablo. ¿Dónde menciona Pablo eso? En 1 Corintios 15.
Él dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que la inmortalidad la recibimos ¿cuándo? Cuando Jesús regrese por segunda vez. No es ahora. La palabra de Dios no nos dice que es ahora. Al contrario, la palabra de Dios me dice que los muertos nada saben, que su pensamiento queda en el olvido, según el libro de Eclesiastés. Pero aquí nos está diciendo que en el momento en que Jesús regrese, esta vida, este cuerpo de corrupción será cambiado. Ya no estará muriéndose, sino que tendrá vida para siempre. Así que los que hayan muerto en Cristo Jesús resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y luego los que estemos vivos cuando Él venga seremos transformados para recibir junto con aquellos que han resucitado en Cristo Jesús a Jesús en el aire. Nos encontraremos con Él y qué glorioso será ese evento. Usted nunca ha tenido la oportunidad de volar o ascender al cielo. Eso no existe para nosotros. Siempre hemos utilizado un avión. Y otros que se han caído de una escalera han volado bajito, como este servidor. Pero siempre se ha dependido de la ciencia para volar. Pero ahora será Dios quien nos llamará. Y cuando nos llame, qué lindo se verá. Millones y millones subiendo de todas partes del mundo para encontrarse con el Señor. En el conflicto de los siglos expresa esto en este libro especial que distribuimos aquí en nuestra zona, en el distrito. En la página 627 y 628 dice lo siguiente. Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. ¿Cómo nos vamos a levantar si hemos ido al descanso? Con vigor y eterna juventud. Al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Qué bueno, qué bueno. Y sigue terminando la cita. Los justos vivos son mudados. En un momento, en un abrir de ojos, a la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales. Y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo, su Señor, en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus padres. ¡Qué glorioso es! Quizá usted se preguntaba dónde había leído, había escuchado esa expresión. Pero siempre recuerdo que mi mamá me decía eso. Especialmente cuando lamentablemente alguien perdía a un niño, a un bebé. Citaba esa cita, el conflicto de los siglos, y aquí lo expresa. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Me fue interesante, mi sobrina en Australia, ella fue de misionera a Australia y conoció a su esposo allá. Y se casó allá. Y tuvieron un bebé. Y en un momento dado, ella iba de camino a un lugar. Y en estos caminos en Australia no todo es como acá, está en brea o en cemento. Era un camino de tierra. Pero alguien venía bastante rápido e invadió su espacio y ella tuvo que esquivarlo. Y cuando lo esquivó, cayó por un corto precipicio. Y tenía a su bebé de algunos 3 meses sentado en el asiento atrás. Y cuando ella miró para verificar si él estaba bien, el niño no estaba respondiendo. Y en ese momento se dio cuenta que su niño
estaba muerto. Su cuello, pues tuvo la situación con el movimiento del carro dando vueltas, la fractura y murió en el instante. Y a ella le confortó esta cita, porque ella podía mirar más allá del dolor que tenía, que aunque era muy difícil, el poder imaginar que su ángel entregaría a su niño nuevamente a sus brazos. Y yo quiero decirte que la segunda venida de Cristo Jesús trae cosas hermosas para nosotros. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y quizás tú has pensado lejos ese momento, pero yo quiero decirte, la segunda venida de Cristo Jesús es más real de lo que podemos pensar. Y Cristo Jesús desea que tú puedas recibir todos los beneficios que conlleva su segunda venida. Y por eso Él diariamente nos busca, nos llama, toca la puerta, porque Él desea que tú participes de esos beneficios eternos. Mire cómo termina la cita. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más. Y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Yo recuerdo cuando leo esta cita a un amigo que Evelyn y yo tuvimos en la high. Se llamaba Paul Gullich. Me enteré después de un tiempo que él murió y no sabía que cómo estaba él. Y de momento cuando me dieron esa noticia no me la esperaba. Aparentemente él estaba arreglando una llanta, una goma del auto y un camión en la autopista en Estados Unidos lo mató instantáneamente. Me gustaría abrazarlo. Me gustaría verlo y estoy seguro que con otros seres queridos también tendremos ese deseo, ¿verdad que sí? Y fíjese, por eso es que Dios hace tanta énfasis en prepararnos para su segunda venida. Porque no simplemente será un evento que se acabará en un abrir y cerrar de ojos, no. Será un evento que trae sorpresas uno detrás de otro. Será un evento que nos afectará para siempre. No es como aquí cuando nos pasa algo que nos sentimos felices por los primeros 3 días y después se acabó el gozo. Allá será el gozo, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? Por la eternidad. Termino con esta cita encontrada en la maravillosa matutina, la maravillosa gracia de Dios. El mensaje para este tiempo es positivo, sencillo y de la más profunda importancia. Debemos obrar como hombres y mujeres que lo creemos. ¿Qué es lo que creemos? Que Jesús viene pronto. Esperar. Fíjense las cosas que hay que hacer. No es solamente esperar. Dice esperar, vigilar, trabajar, orar y amonestar al mundo. Esa es la obra que todos nosotros debemos estar realizando en esta hora. Y tú y yo necesitamos hacer una introspección y ver si nosotros estamos cumpliendo con estas 5 cosas. Las voy a mencionar otra vez. Esperar, porque si tú estás esperando a Cristo Jesús, tu vida va a dar testimonio de que lo estás esperando. ¿Sabías eso? Porque no es con la mente, con lo que decimos que estamos esperando la venida de Cristo Jesús. Es con nuestro estilo de vida. Vigilar, trabajar, orar y amonestar. Termina la cita diciendo, hermanos míos, el Señor nos está hablando. Y yo estoy seguro que así nos sentimos en esta mañana. La pregunta que hago, ¿no escucharemos su voz? No podemos permitir que el tiempo pase ya en vano.
tenemos que vivir nuestras vidas como que estamos esperando ese segundo regreso. La otra pregunta es, ¿nos acondicionaremos o acondicionaremos nuestras lámparas y actuaremos como hombres que están esperando que el Señor regrese? Que así sea. Que todos podamos actuar como que Jesús está regresando. ¿Cuánto así se comprometen en hacerlo? Gloria a Dios. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Querido Padre, gracias por la promesa bienaventurada de la segunda venida de Cristo Jesús. Queremos suplicarte, Señor, que tú nos ayudes a cada día a hacer estas 5 cosas que son tan importantes. De esperar, vigilar, orar, trabajar y amonestar al mundo. Que podamos, en esa experiencia de hacer esos requisitos importantes para nosotros, porque tú lo que quieres es el bien para nosotros, podamos crecer en nuestra relación contigo, en nuestra relación con el prójimo y en la preparación para la eternidad. Bendice a cada hermano aquí presente y a aquel que nos está viendo, que también pueda sentir el deseo en su corazón de esperar con ansias ese regreso poderoso de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Encomendamos nuestras vidas en tus brazos de amor, Señor. Es en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús que lo pedimos. Amén.